Gracias. Siempre contento de poder compartir lo que el Señor tiene dispuesto en nuestro ministerio en lo que es la familia. Un aspecto importante, claro está, es la necesidad. En la consejería establezcamos criterios de habilidades interpersonales. Justamente este curso tiene esa finalidad, ¿no? En el sílabo que ustedes ya tienen en su plataforma, ahondamos justamente ese tema, ¿no? La idea de este curso es tener algunas herramientas psicopastorales, ¿ya? Para el trabajo en familia en aspectos como la crianza, la comunicación y la educación de forma integral. Por lo tanto, el curso tiene la idea de este curso es que podamos tener herramientas que podamos utilizar nosotros en la consejería, tanto a nivel individual, es decir, que usted tenga una relación con el padre, con la madre, o en todo caso con familia, en grupos, o como también puedo utilizar todo lo aprendido en lo que es charlas, escuelas para familias, escuelas para padres. En nivel preventivo, por supuesto que es muy importante, como también a nivel de intervención. Ambos lados, ¿no? A nivel de prevención, ¿no? Informando, psicoeducando, que es el término que utilizamos bastante, o a nivel, por supuesto, del cual hablamos en la intervención, en la consejería primaria. Recuerden que después de esto, si vemos situaciones que se deben especificar y detallar, hay que siempre derivar a lo que es la parte profesional, ¿no? Al psicólogo, o a veces, muchas veces, y esto no hay que tener miedo de hablarlo, a nivel del neuropsiquiatra. Todo eso no podemos dejar de lado, porque justamente nuestro trabajo es interdisciplinario y por supuesto, ¿no? Algo que quiero desde ahora destacar. Las herramientas que vamos a aprender son herramientas falibles, es decir, se acomodan, cambian, se adecúan, se contextualizan y a veces hasta se van a tener que mejorar porque siempre hay nuevas evidencias, especialmente con el estudio del cerebro, que nos demuestran ciertas cosas que se deben ir poco a poco descubriendo. Sin embargo, hay algo que no se puede cambiar, algo que va a ser la columna vertebral en la consejería, la vertiente transversal, que es el manejo y uso del texto bíblico, ya de una forma adecuada e interpretativa, una hermenéutica sana, inclusiva, y por supuesto, ¿no? La idea del estudio del texto bíblico no es sacar pasajes aislados dentro de nuestra hermenéutica un poco utilizada, que es el tema de la concordancia, sino bajo un contexto, digamos, por el cual se tiene que examinar y a veces releer, ¿ya? Posiblemente cuando hablemos de la disciplina vamos a tener que releerse estos pasajes bíblicos que nos van a enseñar justamente a cómo manejar el tema de la corrección, y todo eso vamos a estar poco a poco aprendiendo. Siempre, claro, respetando, podríamos decir de otra manera, digamos, cada corriente teológica de la iglesia del cual usted puede ser miembro, ¿no? La idea acá no es estar enfrentando composiciones doctrinales, el curso no es para eso, el curso es una herramienta, ¿ya? Que nos ayude bastante en lo que es la consejería dentro del contexto eclesial y también fuera de la iglesia, ¿ya? Porque tendremos oportunidad de conversar con personas que no son de la iglesia. Y también requieren una atención pastoral, una atención psicoterapéutica, una atención psicopastoral. Entonces, todo esto estaremos trabajando en este curso. Los temas que estaremos viendo, ¿ya? Son tres temas divididos en tres bloques, perdón, tres temas divididos en seis sesiones. El primer bloque estaremos en lo que es la crianza familiar, en 2 semanas. Hoy día veremos sobre lo que son las pautas educativas, los estilos educativos, ya los estilos de llamado de crianza, que creo que es importante trabajarlo, porque necesitamos identificar que a veces muchos de nuestros comportamientos vienen en base a nuestra crianza. No porque queremos juzgar crianza, ¿no? No se trata de juzgar a los padres, porque de eso tenemos a conversar, sino tal vez de realinear, tal vez de comenzar a calibrar a que la familia tenga una adecuada crianza, porque parte de lo que el ser humano aprende, ya, forma su carácter es justamente en el seno de la familia. Y a veces la crianza familiar es una crianza repetitiva, es decir, yo adopto patrones, ya, de mis padres, que no digo que está mal o bien, yo los adopto, y como a mí nadie me enseñó a ser papá, ya, claro, he recibido charlas matrimoniales, todas esas cosas que uno recibe muy bien en la iglesia, pero como en el camino las cosas varían y mis hijos pueden ser totalmente diferentes a lo que dicen los libros,
Entonces yo aplico la crianza que he adoptado, ¿no? O yo la he vivido en base a mi experiencia, o a veces contra mi experiencia, ¿no? Y lo replico pensando que es la forma de crianza. Entonces, eso es algo que tenemos que observar el día de hoy. Y la próxima sesión vamos a complementarlo con lo que es la llamada disciplina positiva, ¿ya? Que vamos a analizar ciertos aspectos de cómo enseñar a la familia a la forma de la disciplina de acuerdo a los textos bíblicos y respetando la integridad de la persona. Todo eso lo veremos en estas dos sesiones. En las siguientes sesiones, ya que hablamos de la semana del 29 de julio y la primera semana de agosto, estableceremos lo que es la comunicación. Tanto en la comunicación conyugal, ya, como la comunicación con padres e hijos. Veremos algunos aspectos importantes de la comunicación asertiva, la escucha activa, herramientas que van a ayudarnos a resolver conflictos, ya, dentro del mismo hogar, y por supuesto dentro de la misma consejería para poder dar pautas a los padres a cómo manejar y establecer y a prevenir conflictos y a vivir los conflictos de forma adecuada, porque los conflictos no hay que evitarlos, hay que confrontarlos, hay que vivirlos, hay que reestructurar justamente, y el conflicto se vuelve una oportunidad para el crecimiento de la misma pareja y del mismo hogar. Y por supuesto, las últimas dos sesiones, ya la semana del 12 de agosto y el 19 de agosto, veremos sobre el tema de la educación. Cómo la familia se vuelve un ente orgánico educativo. Y no es para desplazar a los colegios o las universidades o a otros centros de estudio, sino la idea justamente que la labor de los padres, de la familia, es una labor educativa. Así como viene la preocupación del tema de la provisión, también hay una preocupación y una responsabilidad psicoeducativa, educativa familiar, que debe ahondarse fuertemente del hogar. Entonces, todo eso estaremos viendo cómo son los padres, como entre comillas, como maestros. No me refiero a que los padres tienen que enseñar. Ok, tal vez tengamos experiencia de escuelas familiares, porque hay muchas veces que se llama el home school, ¿no? Donde hay unos padres que prefieren tener una, y algunos países se da eso, donde se da la clase en el hogar. Hay propuestas que seguramente habrá de eso, pero hablamos más allá de eso, hablamos de que los padres tienen una responsabilidad de supervisión en la educación de los hijos, ¿ya? Y obviamente también de prevención, porque hay también influencias negativas que pueden destruir el aprendizaje y la autoestima dentro de la familia. Todo eso lo estaremos viendo dentro de lo que es la educación y la parte intrafamiliar. ¿Por qué todo eso? Porque la vivencia intrafamiliar no solamente se tiene que dar con enseñarle a ir a la iglesia o enseñarle a tener ciertos valores. Las relaciones intrafamiliares se va a observar justamente en las habilidades sociales que se va a observar día a día. Y vamos a vivenciar lo que se habla en la iglesia. La idea es vivenciarlo justamente en la vida de la familia. Y ustedes como consejeros, ya, su idea no es juzgar a la familia, porque de por sí, es un elemento importante que vamos a hablar del tema, de por sí, cuando en muchas charlas se da a los padres, muchos padres son renuentes a escuchar, porque inmediatamente decimos hay esta etiqueta, ¿no? En casa se aprenden las cosas. Entonces, cuando el padre escucha eso, ¿no? Y los profesores o el consejero o cualquier alguien que quiere decir que en casa lo aprende, entonces uno se siente atacado. Y lo que hace inmediatamente es ponerse mecanismo de defensa por el cual decir, no, es que usted no sabe el contexto, lo que puede pasar, y son renuentes a escuchar, porque ya tienen mecanismos justamente de bloqueo por el cual no desean ningún tipo de consejo, porque de por sí que ya se sienten mal por lo que está pasando en su vida familiar, y llegarles un montículo de acusaciones, también obviamente obligan a un no escuchar de parte de ellos. La idea es que necesitamos que nuestros padres o la familia sean unos aliados en la consejería. Para de esta manera saber cómo transmitir el consejo sabiamente. Bien, esa es un poco la médula espinal que estaremos estudiando todas estas 6 semanas. Y ahora me preguntan sobre el tema de la evaluación. Bien, en la presentación vamos a observar, perdón, en lo que es la parte evaluativa, ¿ya? Vamos a observar dos cosas. Uno va a ser un reporte,
En el Sílabo, en la plataforma, está el reporte, no se preocupen, está todo ya, la página web, el libro, todo eso, la lectura. Hay un reporte de lectura. Hay varias lecturas. Unas son muy buenas, les recomiendo leerlo como refuerzo a lo que estamos trabajando. A unos videos también, pero obviamente solamente vamos a tener uno para evaluar, que es un reporte de lectura de esta semana, ¿ya? Y usted lo va a encontrar en la plataforma y es un reporte que tiene que ver justamente sobre lo que es la sesión del día de hoy como refuerzo. Es un artículo de Enrique Monfort que se llama 4 estilos de crianza, ¿ya? Hay un control de lectura por medio de una opción múltiple que hay que estar llenando. Eso ya está en el campo, no se preocupen. Y en las siguientes semanas hay ciertos foros. Los foros son opcionales, pero yo les recomiendo que se incluya en el foro, porque ahí vienen las preguntas, la retroalimentación, las lecturas que estoy dando justo son para eso, y algunos videos también que van a reforzar y aclarar lo que estamos acá trabajando, en la parte de extensión. Así que yo recomiendo la segunda semana, que justamente son dos lecturas muy buenas, una mía y una de Harold Segura, que es hermosa, lectura sobre el tema de proverbios en cuanto a lo que es la disciplina, ¿ya? Y en base a esa lectura usted haga una intervención, ¿ya? Que pueda ser de ayuda en el foro. Ya recuerde que los foros son opcionales, son libres, pero son muy interesantes y participativos. En la tercera semana tenemos un video que hay que observarlo para que usted pueda ver cómo se usa la comunicación asertiva, ¿ya? En un diálogo entre una madre y un hijo que está obsesionado con el tema digital, ¿no? En la parte de la teleadicción o los juegos adictivos, y cómo la madre usa comunicación asertiva para digamos, poder hacer una corrección importante con su hijo. ¿Ya? De igual manera, ese foro es abierto, igual pasa con la cuarta semana, que tiene que ver sobre el tema de la resolución de conflictos. Igual, la quinta semana, le recomiendo una película, es una película que se llama Estrellas en el Cielo, muy buena película, que nos habla sobre el tema del aprendizaje, especialmente con problemas de aprendizaje, ya que es un tema que estaremos viendo también en la quinta sesión. Y obviamente, en la última sesión tenemos un quiz, ya una evaluación escrita ya de todas las sesiones, que usted puede obviamente, con opción múltiple, usar todas las herramientas disponibles en su mano, en todas las presentaciones que vamos acá trabajando, para que usted pueda desarrollarlo. No es nada, no son preguntas rebuscadas, no, la idea es obviamente resaltar el aprendizaje. Toda evaluación busca eso. No intenta obviamente desarticular el aprendizaje o la parte cognitiva del estudiante, sino todo lo contrario, reforzar justamente aquellos temas que son importantes recalcar. Bien, entonces eso sería lo que estaremos trabajando a lo largo, digamos, de todo este curso, estas sesiones. El tiempo realmente es muy limitado para todo lo que vamos a hablar. Miren que en la presentación hemos acarreado casi media hora, así que vamos a ser muy puntuales en los temas y al final, hermanos, los últimos 15 minutos, ya, estaremos respondiendo las preguntas. Si usted ya ve que una persona ya hizo una pregunta que usted esperaba hacerla, ya obviamente no vamos a repetir la pregunta, porque eso implicaría obviamente repetir la respuesta y ahondar en el punto. Y obviamente no podemos elegir a todas las preguntas que se nos puedan venir por el tiempo. Y si hay algunas preguntas que han quedado en el aire, por favor, háganlo en el foro. Ya ahí estaremos también retroalimentándonos y, por supuesto, fortaleciendo todo el trabajo. Bien. Entonces, hoy día hablaremos sobre los estilos de crianza, pero un punto importante es trabajar lo que implica las pautas educativas. Un poco tal vez de autoanálisis, ¿ya? En muchos países se ha hablado bastante sobre la importancia de que la familia sea un ente educativo en cuanto a temas que implica la familia. Por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? Se ha abordado el hecho de que es importante que la familia lo haga, no te metas con mi familia, no te metas con mis hijos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que lamentablemente la familia está evitando estos temas. La familia está muchas veces concentrada en la provisión
ya está muchas veces concentrada, en su gran mayoría, por supuesto, en intentar, digamos, suplir aspectos materiales, pero muy pocas familias están abordando temas que debería abordar, especialmente con el temas de habilidades sociales y la sexualidad y otros puntos más. Y es en el hogar justamente donde la familia tiene que recurrir ya a una crianza asertiva e importante. Y la consejería familiar aborda justamente el apoyo que se le debe dar a la familia para que la familia cumpla ese compromiso y esa responsabilidad. Pero pastor, pero eso no lo hace el colegio, eso no lo hace las comunidades, ¿por qué la iglesia, por qué la familia? Es cierto que la iglesia tiene un papel más abarcativo, que es la predicación del reino de Dios, pero el reino de Dios no se limita al tema eclesial o a temas litúrgicos o a temas, digamos, exclusivos de la comunidad de iglesia. Hablo de los cultos. También se extiende en toda forma de ser, especialmente en lo que es la familia. Y por lo tanto, la familia tiene que tener en cuenta que debe desarrollar unas pautas educativas para que pueda sus hijos y la familia de forma integral desarrollar una madurez en forma total, tanto una madurez física como una madurez emocional y psicológica. Porque de esta manera también evitamos que se puedan tener problemas de impulsividad, egocentrismo y relacionar, esto es muy importante, lo que es la disciplina, ¿ya? Con los valores. ¿Por qué tiene que ver acá el tema de los valores? Todos hemos escuchado que la familia tiene el carácter de transmitir valores. Pero ¿cómo transmito los valores? ¿Cómo lo transmito? ¿A través de una prédica? ¿A través de una reflexión con mis hijos? ¿Cómo transmito valores? A través de una enseñanza personalizada, ¿no? Los valores se transmiten justamente a través de los canales perceptivos que tiene el ser humano, que son los sentidos, a través de la vista, a través de lo que se escucha, a través de lo que se toca, y eso tiene que ver justamente entre la relación entre padres e hijos. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo transmitir el valor usando las normas. Yo voy esto a ampliar mucho más cuando hablemos de las normas, pero las normas me sirven justamente para transmitir valores. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo que ordene su cuarto, ya, porque ves que el cuarto está desordenado, mi hijo menor o mi hijo adolescente, ¿por qué lo digo? ¿Por qué deseo que mi hijo ordene su cuarto? ¿Porque no me gusta su cuarto desordenado? ¿Porque yo mando? ¿Por qué? Porque deseo que mi hijo sea organizado, ¿sí o no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, el valor tiene que trascenderse o transmitirse a través de una norma. Pero también la norma, no solamente es una norma oral o verbal, también se observa a través de la vivencia. Entonces, de por sí, hay que entender que la familia enseña sí o sí, aunque no quiera. Muestra enseñanza, enseña, ¿ya? Y lo que va a enseñar, sea bueno, sea malo, obviamente los hijos van a reproducirlo y a vivirlo. Para que una pauta educativa no sea una pauta de, yo no sé cómo mi hijo aprendió esto, es que eso lo enseñó su abuelita, seguramente lo aprendió en la televisión, es que necesitamos entender que nuestras pautas educativas, ¿ya? Tienen que ser aplicables en cada contexto y a cualquier tipo de hijos que pueda tener. Y acá voy con muchas preguntas que también me van a hacer seguramente. Pastor, ¿qué pasa si en mi familia tengo hijos o mis hijos tienen ciertas condiciones diferentes? Bueno, justamente la idea es que muchos de nuestra parte de la consejería tiene que ser una consejería que sea transversal, ¿ya? Para todos los hijos que podamos tener en sus diferentes capacidades. Olvídense del término de discapacidad, son capacidades diferentes, ¿ya? TDA, limítrofe o con cualquier tipo de trastorno que pueda tener, u otras cosas más, espectro autista, lo que sea, ¿ya? Pero no podemos etiquetar a nuestros hijos diciendo es que con él necesitamos una discusión totalmente especial. Sí, claro que sí. Hay algo totalmente diferente, pero hay algo que se debe transmitir igualito, porque es de forma transversal, ¿ya?
Eso es lo que vamos a aprender durante todas estas sesiones. No puedo, obviamente, me encantaría podamos tener el tiempo para dedicarnos a una consejería, digamos, para diferentes capacidades, sí, pero el tiempo no va a ganar para eso, no se puede hacer eso, porque sí, deberíamos tener ciertas herramientas, como trabajar con hijos que tienen TDAH, cómo trabajar con mis hijos que tienen TEA, ¿cierto? Pero hay cosas que obviamente necesitamos nosotros reforzarnos por otras áreas que debemos estudiar nosotros por nuestra cuenta, como padres, pero dentro de la consejería familiar hay cosas que uno puede obviamente trascenderla igual, sea cual sea la condición que puedan tener nuestros hijos. Y obviamente, dentro de los estilos y pautas educativas, es importante la estabilidad emocional de los hijos. Este es muy importante, ¿ya? Por mucho tiempo, años pasados, siempre el tema de las emociones lo teníamos a un costado, ¿no? En las antiguas lecciones de discipulado bíblico, yo te hablo de los años 70, hasta 80 posiblemente, la transmisión de la fe nunca se colocaba el tema emocional, incluso siempre las emociones se miraban como algo negativo, ¿no? Y citaban el texto de Jeremías, que engañoso es el corazón, entonces como que las emociones no eran vistas de una forma, digamos, positiva, sino lo contrario, que las emociones pueden hacernos trampa en la parte de decisiones, ¿no? Incluso, ¿no? Nuestra fe, siempre lo hablábamos, debe tener una base histórica, una base racional, más que una base emocional. Pero obviamente nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros comportamientos tienen que ver con estados emocionales. Y a veces queremos batallar nosotros en la consejería, y es un gran error, queremos batallar conducta versus conducta, ¿no? Ya, mi hijo se porta mal, que se porte bien. Mi hijo grita, que no grite. Entonces, hacemos conducta versus conducta. Y ahí es donde usamos el criterio de la corrección, ¿no? Entonces yo tengo que corregir con fuerza para que mi hijo se porte bien. No me responda, o obedezca, es el término que usamos, o obedezca, ¿no? Entonces, confundimos obediencia, ¿ya? Con corrección o con miedo. Me estoy saliendo del tema, posiblemente me estoy adelantando del tema, pero hay que entender claramente que nuestras conductas provienen de los estados emocionales en que estemos. Y el estado emocional no es gratis. Viene de toda una serie de experiencias y de pensamientos que también pueden ser distorsionados o también ahogados en la persona. Estos pensamientos ya estructurados, ya, hasta distorsionados claramente, afectan los estados emocionales afectan la parte conductual. Todo esto lo estaremos aprendiendo a medida que vamos desarrollando el curso. Entonces, es importante establecer dentro de la consejería, ustedes como consejeros, que la familia debe normatizar, colocar pautas como punto de partida para que la familia en general se desarrolle. Los padres o aquellos, ahora necesitamos ver también que hay una amplitud de familias, lamentablemente, buenas o malas, disfuncionales o no, donde los tutores y los padres son los encargados de establecer pautas en la vida de los hijos y no esperar que el colegio lo haga, o mucho menos la iglesia. Es que la iglesia tiene que enseñar la Biblia, ¿no? No, yo no enseño Biblia a mis hijos, no tengo tiempo, así que la iglesia tiene que aprender. ¿A qué está enseñando la iglesia a mis hijos? O no, en el colegio, por eso yo pago, ¿no? Por eso yo obviamente me esfuerzo para tener un buen colegio, para tener una buena educación a mi hijo. Entonces, la familia muchas veces nos desligamos, ¿ya? De la parte educativa, de la parte formativa de los hijos. Y obviamente, la familia que hace eso se arriesga, ¿ya? A tener problemas más adelante. Por eso que en la consejería familiar, el consejero o consejera tiene que entender y establecer pautas de apoyo a las familias a que ellos sean responsables, ¿ya? En la vivencia de los hijos. Y esto se da, ¿ya? De primera instancia, en su modelo de vida. Así que, si el padre piensa, bueno, hijo, ya es hora de acostarte, que ahora viene la hora del adulto, ¿qué le está enseñando con eso al hijo?
¿Qué le está enseñando? Que hay cosas que como adulto lo puedo hacer, ¿no? Aunque sean malas, no importa, pero soy adulto. Y mi edad justifica lo malo. Eso le estoy enseñando. Entonces, si hay cosas que son para adultos, tampoco es que nosotros hay que verlo. No sé si me entienden, ¿no? Eso es importante establecer porque los hijos observan, los hijos miran. Un criterio importante. Los hijos adolescentes, y tal vez ustedes tengan hijos adolescentes, y tal vez sea el gran problema en muchas familias de los hijos adolescentes, no por ellos mismos, sino porque a veces los padres no tienen herramientas necesarias para trabajar con el niño adolescente, es que el adolescente, tal vez entre comillas, nos pone un rostro de no obediencia, o que no le interesa nada, es parte de, después vamos a explicar por qué. Pero observa muy bien, observa todo lo que hace el padre. Si el padre dice que hay que ir a la iglesia y el padre no va a la iglesia y lo manda al hijo, el hijo observa. Si los padres dicen que hay que leer la Biblia, pero el papá jamás abre la Biblia o la mamá jamás abre la Biblia, el hijo observa eso. Ve si hay una doble moral, lo ve, lo observa. Entonces, y también observa también cuando el padre es el ejemplo a seguir en cómo trata a la esposa, en cómo trata al esposo, en cómo trata el trato que puede dar. Todo eso lo vivencia y lo va a transmitir. Nosotros mismos como hijos. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de los padres? Buenas o malas. Acá no estamos juzgando el tema, sino cómo hemos aprendido. Nadie nos ha enseñado a ser papás, nadie nos ha enseñado cómo ser padres, pero muchos de nuestros patrones de comportamiento lo hemos adquirido a través de la visibilidad, a través de ver a nuestros padres. Así que de por sí hay una responsabilidad de los padres, sí o sí. Y los consejeros tenemos la responsabilidad de hacérselos ver a ellos. Los valores que normalmente trabajamos son el respeto, el diálogo, la autonomía, que es un punto que vamos a ver más tarde, el hábito de reflexionar, el saber compartir, la empatía, la solidaridad, habilidades sociales que estaremos trabajando a lo largo de todo este curso. Vemos el siguiente video, por favor, ¿ya? Voy a un ratito a... Puedo compartir el sonido, un ratito. Interesante, ¿no? ¿Cómo podemos observar nosotros parte de la educación que hagamos a nuestros hijos tiene que ver justamente con lo que es lo que vivimos, lo que hacemos. Y los padres a veces son conscientes y a veces no. Lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, lo que ellos vivencian, los hijos lo comienzan a modelar, lo comienzan a replicar. Lo bueno y también las cosas de lo malo. Cuando uno maneja en un tránsito tan pesado, a veces el carácter puede llegar a uno a ganarle. Y los hijos observan eso y lo replican. Uno dice, pero no se dan cuenta, son muy pequeños. No, sí se dan cuenta. Y como tienen en alta estima a los padres, en el sentido de que saben que son ellos, lo replican de forma inconsciente, diciendo, no, está bien, si mi papá lo hizo, ya, entonces funciona. Y lo que funciona lo hago. Y eso me va a llevar a entender que hay estilos que los padres utilizan para educar a sus hijos. Estilos que muchas veces lo saben de forma consciente, porque saben lo que implica esto, o lo saben de forma totalmente inconsciente, porque lo han adoptado de parte de sus padres, y a veces contra. Y acá viene lo que yo uso bastante como ejemplo los casos, ¿no? Parte de la consejería de mi clase va a ser dar casos, ¿ya? Donde estableceremos justo todo lo que estamos hablando acá, ¿no? Tuve un caso muy interesante de una pareja. Esta pareja, para el hombre, para el varón, era su primera experiencia matrimonial. Para ella,
era ya su segunda experiencia de matrimonio. Y ella venía, obviamente, de un matrimonio que había fracasado y que ella había sido víctima del engaño del esposo, ¿no? Y la había dejado embarazada, ¿no? Ella intentó recuperar su matrimonio, llevándolo a la iglesia, llevando charlas para matrimonios. Al final, él la deja igual, ¿no? Y ella tiene que ser una madre soltera prácticamente, ¿no? Yendo a la iglesia y intentando crecer y salir adelante de todo lo que estaba viviendo. Eh, este, y bueno, él había venido de un hogar que era, digamos, totalmente disfuncional. Su padre había sido alcohólico y su madre había aceptado eso, pero bajo la influencia de que tú debes aceptar todo porque de esa manera vas a cambiar a tu esposo, ¿no? Entonces ella aceptaba que el esposo le pegue, ella aceptaba que pegue a los hijos, que se emborrache y haga lo que quiera, y ella estaba muy callada en eso. Y él aprendió, ¿no? La violencia, cómo se da. Pero él dijo, jamás voy a tomar, jamás voy a ser violento, yo haré todo lo contrario a mi familia, entonces no quiero que sea una familia autoritaria, sino una familia totalmente libre, ¿no? Bien. El asunto está es que cuando él habló con su madre, le dijo, ¿no? Mamá, ¿por qué te has permitido tanto? O sea, ¿por qué han pasado los años? Si mi padre ya ahora es creyente, es hijo de Dios, pero ¿por qué has soportado tanto, no? Y la respuesta de la madre es que esa fue la única forma de salvar mi matrimonio. Él, ese eslogan, se lo quedó bien fuerte en él, ¿no? Mi madre salvó el matrimonio callándose. Entonces, para él, eso era un valor importante, ¿no? Que la esposa salvó el matrimonio callándose. Y cuando habló con su padre y le replicó la forma de actuar y por qué él no se había ido de la casa, el padre dijo, mira, yo creo que lo mejor hubiese sido si me hubiese ido de la casa. Si tu madre me hubiese votado, yo creo que las cosas hubiesen sido mejor, ¿no? Entonces él se quedó con la idea de que lo mejor que puede hacer el hombre es salirse de la casa. Miren, ¿ah? Cómo se queda, estando ya adulto, ¿ah? Entonces, cuando llega este matrimonio nuevo, ¿no? Ella con todo el bagaje de abandono del ex esposo y él, toda esa disfunción familiar, se casan y a los meses comienzan a tener los problemas, fuertes problemas, ¿no? Después de un enamoramiento y todo hermoso que se había dado durante más de un año, se casan y a los meses tienen conflictos muy fuertes. Ella un carácter muy duro, él también, él llega a dejar la casa y eso implicaba el pelearse. Entonces, cuando estamos en terapia de pareja, él decía esto, ¿no? Y le reclamaba a ella, ¿por qué no te quedas callada, grabado con mi madre? Si tú no me respondieras, si tú no fueras alguien que estuviera respondiendo, las cosas serían mejor. Claro, él estaba enfocando lo que había visto en su mamá, ¿entienden, no? Que su mamá salvó su matrimonio, entre comillas, y también su esposa tenía que hacer lo mismo, ¿no? Si te quedas callada, entonces las cosas salen mejor. Y él optaba por dejar la casa, ¿no? Porque su papá no había hecho eso. Entonces, ahora que él es grande y sabía que lo mejor hubiese hecho, entonces dice, no, yo me voy de la casa. Y para él, la solución era irse de la casa y regresar a la semana. Pero para ella no era lo peor. Porque recuerden que ella había sido abandonada por el primer esposo. Entonces, que él se vaya de la casa, a ella, obviamente, la martirizaba, teniendo imágenes mentales, no es que lo sea a propósito, no es que tenía ganas de recordar, pero ella, de forma inconsciente, comparaba con el abandono que había hecho su esposo, que la había abandonado. Entonces, siempre el problema es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces los sistemas educativos no se aprende, porque mi papá me lo enseñó así.
o me lo dijo, ¿no? O sencillamente porque yo lo vi a través de los años. No, se puede enseñar de forma tan inconsciente y yo lo adapto, ¿ya? Como si fuera lo mejor. Entonces, muchos estilos educativos ya se dan de ese lado. Obviamente, un aspecto importante es que ellos tienen que reconocer eso. Para abordar ese tipo de cosas, tienen que reconocer de dónde viene eso. Esto no viene gratis. Ellos tienen que identificar que esto, aparte de su conducta, viene de aquellas experiencias. Identificando eso, hacemos un gran paso a que ellos puedan recambiar muchos estilos en su propia vida. Eso lo veremos también más adelante, porque ahorita no quiero abordar eso. El primer paso es eso. Y justamente esta sesión implica que ustedes tienen que captar qué estilo de crianza están teniendo los padres. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Tenemos el primer estilo. Normalmente usted va a buscar en internet, va a encontrar 4 estilos, ¿no? El estilo permisivo, el autoritativo, el democrático y uno que se llama negligente. Yo estoy dejando el lado negligente por cuestión de tiempo, pero es muy parecido al permisivo, así que repetir lo mismo no me va a ayudar mucho por cuestión de tiempo, pero usted creo que sí puede abordarlo. El tema negligente es cuando los padres muchas veces abandonan, digamos, no físicamente, pero abandonan a los hijos, ¿no? A criar a otra persona, ¿no? Pero eso está entre el permisivo, así que vamos por este lado, ¿no? El estilo permisivo. Esto es cuando los padres ya prefieren ser amigos. Usted va a leer eso. Usted este PPT lo va a tener colgado, así que no va a estar leyendo el PPT. Ya usted ya podrá leerlo y ahondar mucho más en la lectura. Pero este es cuando los padres sencillamente no quieren tener problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque ya de por sí tienen problemas con la pareja. Ya, tienen problemas con la pareja. Hay muchos conflictos conyugales y están cansados de los problemas, entonces no quieren tener problemas con los hijos. O porque sencillamente vienen, y a veces vuelvo a repetir, vienen de familias tan autoritarias que ellos no quieren hacer sufrir a sus hijos lo que ellos sufrieron. Puede ser. La idea no es decir cómo lo obtuvo esto, sino es que identificar cuando un hogar es permisivo, cuando no le interesa hablar de la autoridad, ¿ya? Cuando le dice sí a todos los hijos. Y acá hay una mala información y eso hay que tener mucho cuidado. Yo no sé cuando se dice actualmente, echan la culpa a los psicólogos, es que los psicólogos nos dicen que que no hay que decirle nada. Yo no sé dónde viene eso. Recuerden que hay una psicología popular. Se entra en internet, acuérdense que cualquiera puede entrar en internet, hacer su página y dar consejos. Ya viene ya viene cómo uno lo lee en internet, ¿ah? Hay que saber filtrar todo lo que viene de internet. Así que a veces hay que pensar, ¿quién dice eso? O sea, yo no conozco un psicólogo que diga realmente eso. Tiene que decir nada a nuestros hijos. No, hay otras formas. Sinceramente, pero hay muchos padres que tienen miedo a los hijos. Porque los hijos se molestan, gritan, hacen berrinche, y el padre no sabe qué hacer frente a eso. Y como no quiere pegar, porque le han enseñado que no puedes pegar, entonces, sencillamente, haz lo que quieras, ¿no? Son muy tolerantes, ¿no? Si mi hijo le pega, ahí pues se ríe encima, se ríe, aplauden, cuando el hijo dice un insulto, se ríen, ay, mira, mi hijito pegó, ¿no? Ya está pegando. Entonces, no quieren disciplinar, en el concepto de lo que es disciplina, ¿ya? No son como los padres autoritarios que vamos a hablar más adelante, y obviamente son los padres que están tan comprometidos con muchas cosas que ya su responsabilidad paterna lo dejan a los abuelos, a las abuelas, a la nana, ¿no? O al streaming. No sé, hijita, ya para que te estés contento, te pongo tu Netflix o otro HBO, lo que se quiera, y quédate todo el día que quieras, ¿no? Entonces, ellos desean que los hijos hagan lo que quieran, porque ellos también se lo dejan así, porque también le conviene hacer ellos, ¿no? Le dan todo. Ellos abren la boca y me dan todo, ¿no? Y eso uno puede sospechar que también puede ser un complejo de culpabilidad. ¿Por qué complejo de culpabilidad? Porque obviamente si todo el día estoy trabajando y a mi hijo lo veo casi nada de tiempo, entonces intento compensar
por medio de cosas materiales, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema de complejo de culpa. El ser culpógeno, en este caso, a los padres, es también lo que el hijo hace, muchas veces manipulando, ¿no? Y ahí viene la manipulación también de parte de los hijos. Tuve un caso justamente sobre eso. Un padre que su hijo sencillamente estaba mal en el colegio. Mal en el colegio. Estaba por repetir el año, pero no le importaba. Porque decía, bueno, pues repito el año que mi papá me ha botado de la casa. ¿Qué hace mi papá? ¿Qué hace mi mamá? Ya me pegaron. Ya no me duele lo que me pegan. Ya pues, repito el año. Trabajo. Quiero trabajar yo. 11 años, ¿ah? Y los padres tenían miedo a que el hijo hiciera algo. Y el hijo ya se había ido de la casa. Se había ido de la casa y entendió que irse de la casa por 2 días, los padres se volvieron locos. Entonces, él ya manipulaba con irse de la casa nuevamente, ¿no? El problema es que los padres no habían colocado bien las normas. Para ellos las normas era quitarle el televisor, quitarle el celular, ¿no? Y obviamente darles castigos tan extremos. ¿Sabes que te voy a quitar un año el internet? Y no lo cumplían porque obviamente a la semana necesitan el internet y le dan internet. Entonces, esa falta de normas hacía de que él aproveche y abuse, ¿no? Ahí se tuvo que, la consejería no hacerlo con el hijo, sino con ellos. Ellos tienen que cambiar estrategias y dejar de ser permisivos y comenzar nuevamente a estructurar las normas para mejorar justamente el comportamiento, porque el comportamiento se da por algo, ¿ya? Entonces, veamos más este estilo permisivo. Parece que tú y tu hijo necesitarán que hagas algo diferente a perseguirlo por toda la casa. Hablemos de tu estilo de crianza. Todos los padres tienen una manera particular de educar a los hijos. Los estilos responden a cómo has sido educado. Para encontrar el equilibrio, primero debemos conocer que existen extremos y que cualquier estilo tiene efectos fuertes para los hijos. Sígueme y conoceremos a 3 amiguitas muy peculiares. Ella es Cleo. Su retoño, un pollo muy robusto y colorado, nació el mes pasado. Ella estaba tan preocupada de que no pudiera abrir el cascarón por sí mismo que picoteó todo el huevo. Toribio, su retoñito, ahora está más grande que su mamá, y Cleo aún le busca las lombrices para que coma, y hasta lo mete bajo sus plumas para que no pase frío. ¿Crees que Toribio quiera dejar de ser pollito? ¿Que será un gallo sano, independiente, fuerte y seguro? Aunque sea mayor, si mamá hace todo por él, quizá veamos a Cleo en un futuro cercano levantándose al amanecer en lugar de su hijo, para un kikiriki que más bien saldrá como cacareo de gallina exhausta. A esto llamamos el estilo permisivo de crianza. Usualmente la situación o los hijos parecen controlar y dominar a estos padres, pues hacen todo por ellos o les dan la libertad sin límites apropiados, fomentando muchas conductas y emociones descontroladas y lastimeras para sí mismos, la familia y la sociedad. Un estilo permisivo, no va a ser la consecuencia del estilo permisivo. Un estilo permisivo lo que va a hacer es que los hijos no tengan autocontrol, no regulen las emociones, no les importe lograr algo, tener metas escolares adecuadas. Entonces, el hacer lo que quiere el alumno, el niño sin ningún tipo de normas, no hay normas, entonces sencillamente hace que tengan altas conductas de riesgo, ¿ya? Y riesgo como drogas, alcoholismo, adicciones, ya se da mayormente este tipo de estilos, donde los niños y niñas
al no tener límites, ¿ya? Y al saber usar la manipulación para obtener lo que quieren, sencillamente cada vez más van a arriesgarse, ¿ya? Especialmente a partir de la adolescencia, no creo que la adolescencia intermedia, ¿ya? Hacia adelante, porque por su mismo carácter de adolescente, corren riesgo, quieren sobresalir, quieren ser observados por las cosas que hacen, aunque sean malas. Y obviamente van a coger más las malas, que son los más observables. Entonces, es muy posible que un estilo permisivo sobreprotector, sin límites, produzca personas que no tengan la confianza de hacer cosas, la confianza de poder, digamos, tener una autonomía y siempre estar dependiendo del otro. Muchos de los problemas de dependencia emocional también se puede dar en la parte permisiva. Claro, mucho más en la autoritaria, pero más en la permisiva. A continuación vamos a hacer un caso, ¿ya? En 3 situaciones, ¿ya? Un padre y un niño, ¿ok? Este ejemplo que vamos a ver, lo vamos a ver en las 3 situaciones, en los 3 estilos. Vamos primero el caso del padre que desea ayudar a que su hijo se amarre sus zapatos, aprenda a amarrar sus zapatos. Lo vamos a ver en estilo permisivo, en estilo autoritario y también en el estilo asertivo democrático, ¿ya? Vemos a este ejemplo ahora en el estilo permisivo. ¿Puedes o te ayudo? Puedo. ¿Seguro? Que sí, que sí. Anda, déjame, que aún eres muy pequeño para esto. No, que yo puedo, de verdad. ¿No ves que no? Déjame y lo arreglamos enseguida. ¿Ves qué fácil? Sí, bueno. Venga, vamos. En el estilo sobreprotector, padres y madres actúan con un alto grado de afecto y comunicación. Ejercen un bajo control o imposición, sin permitir ensayar conductas de forma autónoma. Como resultado, hijos e hijas pueden presentar inmadurez o inseguridad, mostrándose dependientes y poco persistentes. Se percatan, ¿no? Que cuando se dio este tipo de ejemplo, el padre está subestimando la capacidad del hijo de aprendizaje. Quiere hacerle las cosas que el niño puede hacer. No es que el padre sea malo y esté pensando, no, quiero que mi hijo no sea autónomo, no. Hoy está subestimando la capacidad de aprendizaje de su hijo, ¿ya? Y quiere hacer las cosas que obviamente cree que el hijo lo puede hacer o lo debe hacer. Y así con algo tan sencillo como es amarrar el zapato, también con el tema de las tareas, también con el tema de ser autónomo en la parte económica, también con sus responsabilidades. Comienzan a hacer las cosas para que sus hijos tengan buena nota, buena calificación, que se observe muy bien. Le hacen y se vuelven nuevamente de permisivos a sobreprotectores. Es lo que se llama también los padres helicópteros, ¿no? Aquellos que están rondando siempre los hijos y no dejarles que sean autónomos. ¿Por qué? Y ahí viene el miedo de los padres. Porque experiencias negativas que han tenido, temen que sus hijos lo sufran. Muchos casos tienen que ver con abusos, ¿no? Con violencia. Entonces los padres, en su trabajo de protección, sobreprotegen. En el caso de abuso sexual, por ejemplo, de violencia doméstica, los padres que han sufrido eso en su vivencia tienen mucho miedo de que los sufran los hijos. Es por eso que intentan sobreproteger la vida que ha pasado en ellos a través de volverlos más dependientes de sus hijos, o que ellos puedan afrontarlos, ¿no? Y no saben que eso hace que ellos sean más vulnerables incluso, y que el hijo sea más vulnerable a un abuso incluso más, ¿no? El otro estilo que hay que identificar, y que se da bastante, y que creo que se da mucho más que el sobreprotector,
es el estilo autoritario hasta agresivo. Es lo que normalmente usamos mucho de esto acá, ¿no? Es el control se vuelve algo rígido, ¿ya? Y es más, cuando en el control parental no hay diálogo o no hay reciprocidad, ¿ya? No hay, digamos, un ida y vuelta en la parte afectiva. Entonces, los padres no resaltan la parte buena de los hijos, y ahí viene, ¿no? Ahí viene, es que yo no creo que él se crea, y yo no quiero darle por ese lado, porque si no, se va a creer. Entonces, no damos por la parte, digamos, de lo positivo, sino más se enfoca en la parte punitiva, en la parte de los castigos, tanto a nivel físico u otra forma de castigar. Para todos es castigo, para todos es llamar la atención, y eso se ve hasta en el diálogo. Muchos padres, cuando conversan conmigo, dicen, mi hijo, no sé cómo hablar con mi hijo. ¿Por qué le digo? Y eso va a haber bastante en la consejería. Cuando yo hablo con mi hijo me dice a mí, yo le pregunto cosas del colegio y mi hijo me responde bien. Y cuando le pregunto cosas más, ajá, y coincide, ya pe papá, ya pe mamá, y verdad, no sé qué hablar con mi hijo. No sé qué cosa, porque le pregunto y me suelta 2 o 3, es monosilábico mi diálogo con mi hijo. De pequeño así me hablaba todo, pero ahora de adolescente ya no me dice nada. Claro, pues, si tu forma de dialogar es siempre mandando, gritando, exigiendo, criticando, ¿quién desea hablar siempre así? ¿No? Que entren a tu cuarto y lo primero que te digan, oh, qué asco, qué feo cuarto. Puede ser que esté feo y tenga razón, pero mi única forma de hablar es eso. Y de repente mi hijo un día me dice, papá, ya hice mi cuarto. Y mi respuesta puede decir, ya, pues está bien, ya era hora. Entonces resalto más lo negativo, pero no resalto las cosas positivas que se dan. Entonces, no hay una disposición a la respuesta, ¿no? No, se tiene que hacer y punto. Pero papá, ¿por qué? Porque sí, te lo mando yo, soy tu padre, ¿no? Ve a comprar pan, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo haces? Porque yo te lo estoy diciendo. Entonces, no hay una respuesta. La respuesta es sencillamente una forma verticalista, que yo soy tu papá y punto. Así tiene que ser. A mí me obedecieron. Entonces, no hay un diálogo. No hay una forma de decir, si hay una razón. La razón es que yo te mando a ti, que sea ese ejemplo a los hijos, porque mañana lo haré yo, o mañana lo hará otra, entonces te lo hago a ti. Y todos ponemos nuestra parte en esta parte. Todos hacemos esto. Hay forma de dar argumentaciones, pero si mi argumento va a ser porque soy tu papá y punto, estoy diciendo porque así nada más es. Y el día que mi hijo sea de mi talla o sea mayor, va a decir lo mismo, porque no quiero y punto. Entonces, el estilo acá, a diferencia del permisivo, se centra más en los padres, en lo que los padres tienen que demandar, ¿ya? Donde no importa lo que digan mis hijos, para mí son mis hijos y punto. Los que sé que él no opina, ¿no? Él es mi hijo y punto. Entonces, la obediencia se va a dar, claro que sí se va a dar, pero no se va a dar por principios, se va a dar por miedo. Pero el día que ya no haya miedo, es ahí que el estilo autoritario es un boomerang, ¿ah? Es un boomerang. Funciona bastante porque intimida, ¿ya? Uno se siente limitado, intimida. Esa intimidación no va a ser siempre, ¿ah? En un momento dado va a decir, no quiero, pues, ¿no? Entonces, ahí vienen conflictos muy fuertes más adelante. Entonces, el estilo autoritario agresivo predispone también a una agresividad también de parte de la persona, porque va a aprender que esa es la forma también de actuar. Vemos este ejemplo ahora. Ahora conozcamos a Elvira. Es la gallina más grande y dominante de la granja. Ya ha tenido varios pollitos y tiene una política muy estricta para la crianza. Ella está segura de que funciona. Cuando los pollitos asoman la cabeza por debajo de sus plumas, pues hace calor ahí abajo, ella da un grito tan fuerte y pone unos ojos que no les queda de otra a los pequeños que esconderse.
Y ni te cuento a la hora de buscar lombrices. Si no encontraron suficiente para todo el día, ninguno saldrá a jugar con los demás pollitos. ¿Cómo crecerán los críos de Elvira? ¿Serán fuertes, seguros y felices? O quizá, aunque ya no estén con mamá, aún teman sacar la cabeza del nido y se sientan culpables e inútiles por no encontrar mucha comida para sus propios pollitos. Este es el estilo autoritario. Quiere educar a los hijos controlando y dominando de manera sutil o en ocasiones agresivamente. Uno de los más comunes efectos es formar personas muy temerosas, con baja autoestima y, por supuesto, infelices. Ok. Iba a producir este estilo autoritario. ¿Puede funcionar? Claro que sí funciona. Todo estilo funciona. Pero hay que ver los riesgos que se va a dar más adelante, ¿no? Obviamente hay una autoestima muy baja que se va a dar. Muchos problemas. A ver, consejeros, consejeras. Muchos problemas de autoestima, ya que tenemos el día de hoy, se da por ese tipo de estilo. Incluso, y acá viene mucha la experiencia, ya, en la consejería pastoral especialmente, los problemas que tenemos de ansiedad, de depresión que estamos teniendo el día de hoy, por muchos factores, son muchos factores, ¿ya? A veces se llega a trabajar profundamente cuando vamos al tema de reestructurar la estima de la persona. Mucha de su inseguridad, mucho de su orgullo y su mecanismo de defensa para tapar y no ser criticado, tiene que ver justamente con una baja autoestima. No estoy diciendo que el estilo autoritario es el único causante, hay muchos causantes de una baja autoestima. Definitivamente, en su gran mayoría, el estilo autoritario va a bajar la autoestima porque la persona no se va a sentir competente a que llene las expectativas de los padres. Le va a quitar autonomía porque siempre va a depender, porque las cosas como todo lo hace mal, entonces necesito que me diga mi papá o mi mamá, ya, cómo criar, cómo hacer las cosas. Tengo un caso justamente, ya, una paciente que tiene mucha ansiedad. Y parte de la ansiedad es su inseguridad de criar a su hija. Tiene un hijo de meses, y la mamá siempre está ahí, no, hace esto, hace lo otro, no la cargas bien, no hace tal cosa, no, la ha nulificado como madre, y ella no puede hacer nada, ya, porque siente que lo hace mal. Y está en una ansiedad terrible todos los días, porque siente que es una mala madre, porque no la da el pecho, porque no puede cargarla, y la madre está que lo corrige, la madre dice, sí, que tú tienes que hacer esto, que no sabes cargarla, no sabes darle tal cosa, yo le doy mejor la fórmula, que esto, que el otro. Pero hemos entrado en terapia, ¿ya? La madre, obviamente, intenta criticar a la hija, diciendo que ella es descuidada, que ella no hace nada, que el otro le dice, mamá, sí, yo estoy descuidada, no me da miedo cargar a mi hija, no puedo estar como, no siento que me duele cuando le lactar, no sé, la cargo y llora conmigo. Entonces, de verdad, y ha entrado en un posparto depresivo, ¿no? ¿Y qué ha causado eso? ¿Quién cree que ha causado eso? ¿Mm? Es interesante ver ese punto. ¿Ah? Entonces, cuando hemos tenido que hablar con la mamá, decirle, por favor, a una de las cosas buenas que se hay es que no hace nada bueno. ¿Cómo que no? Usted la ha criado, le digo. Ahí tuvimos que hacer un poco de punto de quiero la consejería. Usted la ha criado muy bien, le digo, ¿no? Darle por su punto, ¿no? ¿Usted la ha formado segura? ¿Usted la ha formado autónoma? ¿No? Resalte las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas tiene su hija, Diego? Bueno, sí. Primero que es hija de Dios, le digo. ¿O no? Sí. ¿Ya? Segundo, ha dado una niña hermosa. De por sí, ella es buena en muchas cosas. Dígame usted, ¿en qué cosa es buena? A ver, ya comenzó. Hemos tenido que cambiar de chip a la mamá para que la mamá comience a trabajar en cosas buenas y también con ella misma, también con la paciente, ¿no? En que pueda tener seguridad. Pero miren de dónde viene toda la inseguridad que ella ha tenido por mucho tiempo, no solamente el tema de la madre, sino por otras cosas más. Entonces, necesitamos reforzar esa parte
entendiendo de dónde viene el estilo de crianza. Obviamente, el estilo de crianza era una madre soltera que tuvo que ponerse autoritaria porque ella pensaba que era la única forma de demostrar a su ex marido, ¿ya?, que era una buena madre. Entonces, por esa forma, ella formó un estilo autoritario en su hogar. Entonces, ¿hay algo bueno? Sí, nada es malo en ningún estilo. O sea, tiene algo de bueno, es que valoran la parte ordenada y valoran la disciplina. Pero justamente lo que ellos valoran puede también ser contra en la vida de la persona. Vamos a hacer justamente ahora el caso del papá o el niño que le ayuda a amarse el zapato, ¿ya? Vamos a hacer esto. Es que no sabes atarte las zapatillas. ¿Será que te lo hemos explicado pocas veces, Daniel? Sí que sé, pero es que estos no se pueden coger bien, son cortos. ¿Qué tonterías dices? Son los de siempre. Deja de hacer el tonto y vámonos ya, si no quieres que me enfade. Ya sabes lo que pasa cuando no haces caso. Si lo estoy intentando de verdad, pero son cortos. Yo a tu edad sabía vestirme solo perfectamente. Pero sí sé, papá, pero no puedo cogerlos bien. Daniel, como te los ate yo, vas a tener problemas. ¿Y si me ayuda mamá? No has entendido absolutamente nada. Quiero que lo hagas tú solito. Ya tienes edad de sobra para ello. Que no puedo, de verdad, yo quiero. Basta ya de quejarte y de hacer el tonto. Te lo hemos explicado cientos de veces. Y no eres tan tonto, ¿verdad? Vamos. En el estilo autoritario, padres y madres actúan con un bajo grado de afecto y de comunicación. Ejercen un alto control o imposición con normas y consecuencias muy claras. Como resultado, hijos e hijas cumplen las normas sin entender su sentido. También pueden presentar una baja autoestima, agresividad, sumisión o rebeldía, y pueden mostrarse conformistas, poco creativos, con poca autonomía y requerir mucho control externo. Es interesante cómo este estilo autoritario es el más utilizado muchas veces. Creemos que la disciplina tiene que irse por ese lado, ¿no? Tenemos temores también. Como padres tenemos temor de que es que si tú no dices nada, eres un padre permisivo, no crías bien a tus hijos, sencillamente no le das lo que ellos quieren. Entonces, ese problema tenemos bastante. Muchos padres eligen el estilo autoritario no porque crean el estilo autoritario, sino porque hay una presión social, ¿no? Corrige a tu hijo, instruye, creen que instruir implica ser autoritario. La autoridad también se gana, ¿cierto? Los padres tienen una autoridad, pero también los padres pueden perder esa autoridad, ¿ya? ¿De qué forma? Cuando no hacen lo que viven, cuando no hacen lo que predican, cuando hay una doble moral, también tienen una autoridad tácita. Podrán tener una autoridad verbalmente, pero los hijos también deben saber apreciar esa autoridad, y eso no se logra a través del autoritarismo. El tercer estilo es el llamado estilo asertivo, también llamado a veces democrático. No es tan democrático, pero más me gusta asertivo. Cuando a romperse las reglas, ya hay una disciplina adecuada y consistente, ¿ya? Los hijos pueden romper normas, pero si saben que si las rompen, hay de por sí una consecuencia de rompimiento, como también una consecuencia de su cumplimiento de las normas, ¿ya? Hay un diálogo y una escucha activa en que los hijos expresen sus opiniones. No significa que los padres acepten las opiniones 100%, pero sí dejarlos que se expresen. Incluso ya en la adolescencia,
alientan a sus hijos a emitir opiniones y hasta opciones con argumentaciones. Recuerden que el argumento es muy importante. El problema es que a veces, cuando el padre o la madre no tiene argumentos, lamentablemente, ¿a qué acude? Al grito, incluso hasta la violencia. Y eso también se ve reflejado hasta en la convivencia familiar conyugal. ¿Ah? Es claro, esto lo haremos más cuando hablemos de la comunicación conyugal. Lo que pasa es que todo está engranado, pero cuando hablemos de la comunicación conyugal, vamos a hablar acerca de ese punto. ¿Ah? En la comunicación conyugal se da bastante de eso, en que muchas veces en la discusión, en la emisión de opiniones que tengo con mi pareja, ¿ya? Cuando no tengo argumentos para sustentar lo que yo opino, comienzo yo a usar el levantar la voz o una violencia indirecta, ¿no? Violencia indirecta tiene que ver justamente con romper cosas, tirar las cosas, golpear a la pared, levantar la voz, golpear la mesa. Esa es violencia indirecta. No es mi carácter, no, ese no es tu carácter, es parte del usar, claro, un carácter violento, por supuesto, usar la violencia como imposición de tu diálogo. Entonces le estoy enseñando que imponiendo la forma por la cual yo puedo violentar y la forma por la cual se solucionan los problemas. Entonces, el estilo autoritario justamente contrapone al estilo asertivo. Yo tengo que ayudar a mi hijo, a mi hija a poder argumentar, porque también yo lo tengo que hacer también, ¿no? Hay una calidez y un cariño constante. Lamentablemente, creemos, muchas veces, y tiene que tener un tema también, yo creo que es un estereotipo para con el hombre, es que si el hombre no muestra afecto, no es hombre. O sea, el hombre no puede mostrar afecto, ¿no? Porque el hombre no llora. Los hombres somos machos, no lloramos, no expresamos emociones porque somos fuertes. Entonces, creemos que el cariño y el afecto tiene que ver con debilidad. Y eso es lo peor que podemos hacer en el ser humano. El estilo asertivo me enseña que yo tengo que expresar cariño y afecto constante. Eso va a fomentar la autonomía en mis hijos. Porque la carencia afectiva, y este es un punto muy importante, la carencia afectiva produce muchas veces dependencia emocional. Pero es que mi padre siempre me dio amor. Mi padre siempre me mostró amor. ¿Cómo te mostró amor? Es que me regalaba cosas, ¿no? Otra vez nuevamente volvemos al tema de suplantamos cariño con cosas, con bienes materiales. Entonces, sencillamente, creemos que es la forma de dar cariño, ¿no? Y cuando hay carencia afectiva, esa carencia espero que otra persona lo llene. Y ahí viene luego más adelante ese tema de dependencia, ¿no? Un estilo asertivo hace una escucha activa. Una escucha no significa, ya terminaste para yo hablar, ya hablaste, ya, ahora yo te doy la hora, porque soy tu papá. Hay que saber escuchar a los hijos. Ojo, escuchar no significa aceptar manipulación. Y eso es lo que hacen muchos padres temen. No es que yo no creo que me manipulen. ¿Por qué tiene que manipular a tu hijo? Tú tienes que saber escucharles. Escuchar significa mostrar interés en las cosas que dice él. Puede ser que para ti sea ridículo. Me peleé con mi amiguita y tú digas, no, eso no es importante. Ojo, es importante para ella, es importante para él. Por eso te lo está contando. Escucha activamente a los hijos. Eso hay que enseñar mucho a los padres, que sepan escuchar a los hijos. Fijar límites. Eso lo ahondaremos más cuando hablemos de la disciplina, ¿ya? Necesitamos fijar límites. Y tanto las consecuencias expectativas en el comportamiento de los hijos. Yo tengo que tener expectativas de su comportamiento, tanto buena como también mala. Es decir, si mi hijo tiene un comportamiento adecuado, yo tengo que hacerle notar los buenos casos que hizo. Y si tiene un comportamiento inadecuado, tengo que decirle, mira lo mal que hizo. Eso también se fija a través de fijar límites. Vemos este estilo ahora a través de esta viñeta. Por último, te presento a Matilda. Es una gallina muy peculiar, pues permite a sus pollitos romper el cascarón ellos solitos, confiando en que podrán hacerlo. Si tienen mucho calor debajo de sus plumas, les abre las alas para salir un rato. Ella los sigue tranquilamente y observa cuando atrapan lombrices.
A Luli, la menor, se le escapó la comida. Matilda, con ternura, le mostró su forma de hacerlo. Practicaron juntas con el pico y las patitas. Al final del día, Luli lo volvió a intentar. ¿Crees que Matilda hace bien al confiar en las capacidades de sus críos? El estilo democrático o equilibrado en la crianza de los hijos les permite desarrollar sus capacidades con fuerte autoestima. Los padres adecúan el nivel de responsabilidad, libertad y enseñanza a las habilidades que el hijo va mostrando. Si confías en ti y en ellos y respetan sus límites con afecto, continuarán aprendiendo unos de los otros. Seguro tus pollitos crecerán fuertes, independientes, seguros y felices. Lo más importante de un estilo de crianza es la autonomía y la regulación emocional y que amen al Señor. Eso es muy importante, ¿ya? Yo no puedo esperar que amen al Señor por medio del miedo o por medio de, ya, que te lo enseñe la iglesia. De forma permisiva, ya, bueno, pues, hijito, déjalo, no quiero ir a la iglesia. No, no importa, no, ya si quiere leer la palabra, ya sabrá. Qué lindo, ¿no? No, ¿para qué leer la Biblia ahorita? No, que lo lee en la iglesia, ya lo hizo, ya estuvo con la escuela dominical. O la autoridad, tienes que ir sí o sí, ¿no? No importa lo que tú pienses, ¿no? Acá lo más importante es que vayas a la iglesia. Y después me ve y yo le grito a mi esposa. Me ve la incoherencia, ya, que yo castigo sin razón alguna y hago un maltrato. Entonces, esa incoherencia se va a ver más adelante. Un estilo de crianza asertiva, ¿ya? Nos ayuda justamente a tratar de que nuestros hijos amen al Señor, no por miedo, sino por convicción, con el ejemplo que tenemos que dar. En la adolescencia van a entrar en crisis de fe. ¿Por qué crisis de fe? Porque tenemos una sociedad, ¿ya?, que le gusta negar el tema de la fe, que le gusta negar la espiritualidad, y el consumismo materialista está siempre, ¿ya?, tentando a muchos adolescentes, que es más importante tener una ropa o verse muy bien, ¿ya?, que ver una relación con el Señor. Cuando yo le enseño a mi hijo a través de mi ejemplo y del diálogo, y le muestro que la palabra de Dios trasciende y cambia a la persona, ¿ya?, es algo que mi hijo, mi hija va a ver en mí. No se trata de forzarlo a ir a la iglesia. No se trata de decir las cosas y yo hacer lo contrario. Un padre asertivo, ¿ya?, va a hacer que sus hijos tengan confianza en sus habilidades para aprender cosas nuevas. Van a desarrollar buenas habilidades sociales. Van a saber cómo regular sus emociones, que eso es lo más importante. El dominio del Espíritu Santo, el control emocional, justamente es un fruto del Espíritu, ¿ya? El que yo tenga dominio propio es justamente la regulación emocional que debo mostrar. Si yo como padre no lo tengo, mucho menos voy a esperar que mi hijo lo tenga. Y obviamente la alegría y el gozo que uno tiene en el Señor se muestra a través del diálogo que puede haber día a día en la familia. Vemos el ejemplo a través, nuevamente, estamos en ese punto, a través del ejemplo del padre, ¿no?, que le enseña a su hijo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Necesitas ayuda? No sé qué pasa, el otro día lo hice solo. Sí, ya te vi. Venga, inténtalo otra vez. Ayúdame. Bueno. Pero yo te ato el derecho y luego después tú te atas el izquierdo, ¿eh? Vale. Fíjate bien, ¿eh? Venga, ahora tú el otro. Muy bien.
campeón. Muy bien. Venga, choca. Vamos. En el estilo democrático, padres y madres actúan con un alto grado de afecto y de comunicación. Ejercen una alta imposición, estableciendo normas y objetivos claros. Como resultado, hijos e hijas suelen presentar una autoestima sana y desarrollada, iniciativa para realizar nuevas tareas y un gran sentido de la responsabilidad. Bien, no creo que el tipo nos gane, pero acá hay puntos y quiero hablar sobre lo que llamamos control parental, ¿ya? Control paterno. El miedo que tenemos como padres, y miedo que usted va a ver mucho en los padres, es el tema de control. ¿Por qué uso un estilo? Porque necesito que mis hijos no se desborden. ¿No es así? Muchos de los padres van a ir por ese lado. Que no quiero que se porte mal. No quiero que me avergüence. No quiero que mi hijo deje la iglesia. No quiero que mi hijo, ya siendo adolescente, vaya al mundo. No quiero que mi hijo se vaya a las drogas. No quiero que mi hijo elija mal enamorada o enamorado, que no sea cristiano. O sea, ese control paterno no es malo. Escúcheme, no es malo que los padres quieran asumir una responsabilidad de padres con los hijos. Entonces, si yo deseo que ser positivo en el aspecto del cuidado de las decisiones de mis hijos, el primer punto importante, esto en la consejería, es que por más que los padres enseñemos, escúchenme bien, demos el mejor ejemplo, seamos incluso padres ejemplares, con ministerios en la iglesia, incluso hasta pastores. Y nuestros hijos toman decisiones equivocadas. El principal problema es que pensamos que hemos sido malos padres. Y ese es un estereotipo, una etiqueta que no debe corresponde a alguien. Porque la decisión, al final, es de ellos. Nosotros hemos criado, nosotros hemos orado, hemos aconsejado, hemos dado buen ejemplo, le hemos hablado del Señor, lo hemos llevado a la iglesia, se han bautizado, han estado en vida de iglesia, van a afrontar momentos difíciles en el mundo, en la universidad, pero ellos son los que toman decisiones. Y son sus decisiones, no las nuestras. Pero eso no quita de lado que nosotros como padres, los padres, necesitamos asumir un control. Y la mejor forma de asumir un control es que ellos lleguen a un autocontrol. ¿Entienden? Eso justamente es que tienen que ahondar como padres, que los hijos sean autónomos en sus decisiones. ¿Y cómo se van a ser autónomos con la palabra de Dios? Es que ellos mismos sean proactivos y, por supuesto, darles confianza en que sí lo pueden hacer. Son imagen de Dios. Para mí, la autoestima tiene que ver con ser imagen de Dios. Y a partir de ahí se reconstruye la autoestima. ¿Ya? Entonces, hay que valorar positivamente, ¿ya?, las cosas que nuestros hijos realicen. Y si las hacen mal, ¿ya?, que la vuelvan a hacer de forma positiva y reconociendo que se han equivocado y que pueden mejorar. Y que sus debilidades, ¿ya?, que son riesgos en su vida, van a tener que cambiarse a cosas buenas. La obediencia no tiene que hacerse por miedo, sino por principio. Porque mi hijo, mi hija me pueden obedecer por miedo, pero eso va a durar poco, porque no va a quedar en su mente y en su corazón. Cuando ellos obedecen por principio, ese principio lo van a llevar de por vida. La intensidad de control paterno. Siempre nosotros el control, lamentablemente lo hacemos de forma viceversa. No controlamos nada cuando son pequeños y queremos ser controladores cuando son adolescentes. Porque obviamente ya se nos va de las manos. Es ahí donde debemos cambiar justamente de estrategia.
El control paterno se debe hacer en la adolescencia con el diálogo, con el hablar, la confianza. La confianza no significa haz lo que tú quieras. La confianza es te escucho, no te juzgo, te oriento, te aconsejo, te amo y te exhorto. Hay que diferenciar entre juzgar y exhortar. Te exhorto. En el nombre del Señor te digo que no está bien. Hay que tomar mejores decisiones. Y yo creo que sí es importante el premio y castigo en el hogar, pero no como un premio, a veces pensamos premio un chocolate. Un premio tiene que ser un regalo, no. Como un castigo, pegar. ¿Por qué somos a veces somos tan dualistas, ¿no? El premio implica un regalo físico y castigo implica pegar o quitar cosas. A veces los refuerzos negativos no son adecuados. Un premio no tiene que significar un regalo o un comprarle algo. El resaltar lo bueno que ha hecho es un premio. El abrazar a mi hijo y decir te amo es un premio. Más que un premio hay que llamarlo como un refuerzo positivo. Y decirle, hijito, lo siento, pero hoy no vas a jugar porque yo te dije que si tú desordenabas tus juguetes y no lo ordenabas, al día siguiente no ibas a jugar con tus juguetes. Tengo que cumplirlo. ¿Me entienden? Entonces necesitamos hacer eso. Claro que esto lo vamos a ahondar más cuando hablemos el tema de la disciplina positiva en la próxima sesión. Concluimos, por favor, ante las preguntas. Esta sesión tiene que identifiques, por medio de la entrevista, del diálogo, de la observación, qué pausas educativas hay en tus aconsejados. ¿Ya? No necesita un test. Ya reforzando con las lecturas que estamos viendo, te vas a dar cuenta qué estilo de crianza tiene una persona. ¿Ya? Y hay que buscar lo positivo en cada estilo. Yo creo que sí. El estilo permisivo tiene algo de afectividad, el estilo autoritario tiene algo de disciplina, ¿no? Y de ahí orientar, o sea, no quitarle todo, no decir todo está mal. Pero hay que ver para reorientar a la familia a que busque un estilo asertivo, bíblico, democrático, ¿no? Bien, recordar, amados estudiantes, que en la plataforma está la actividad a desarrollar. Es un reporte de lectura, es muy sencillo, la lectura no es pesada, va a fortalecer lo que hemos hablado el día de hoy, y por favor, hacerla, marcarla durante la semana. ¿Ya? Y recomiendo algo. Yo sé que esto viene para siguientes sesiones, pero si usted desea prepararse un poquito más para la siguiente sesión, le recomiendo que lea estos dos artículos sobre lo que es en la sesión 2, sobre lo que es la disciplina positiva y sobre el uso de los proverbios en la disciplina. Es un poco para orientar ya a prepararnos en la sesión siguiente, ¿verdad? Bien. A ver, voy a poner mis lentes. Ya, vamos al tema de las preguntas, por favor. Vamos con el hermano Emilio y luego con el hermano Elio, por favor, ¿ya? Y luego con el hermano Rocío. A ver. A ver, hermano Emilio. Pastor, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo y gracias por la enseñanza de esta hora. Me quedó algo rondando en mi cabeza, algo que usted estaba explicando un poco acerca de, bueno, de esta filosofía que dice de la amistad del padre con los hijos, o sea, si pueden ser amigos. En la igualdad, en la desigualdad de dos personas en sus diferentes etapas de vida, la amistad puede anular la autoridad o la educación de los hijos. Ok. Los padres no son amigos de los hijos. ¿Ok? No somos amigos. Somos padres. Ojo. Pero hay que tener siempre aspectos amicales. Son diferentes, ¿ah? Un amigo es a nivel horizontal. ¿Está bien? Un padre siempre es vertical. Por más que tengamos ciertos aspectos amicales, ¿ya? Porque sí, la confianza, el que yo disfrute un tiempo con mi hijo, viene una película, hablando, saliendo a comer con él, son aspectos amicales, perfecto. Pero ojo, no somos amigos. Soy tu papá, ¿no? Eso es muy importante establecer, ¿no? ¿Hay aspectos amicales? Sí, creo que sí. El tema de la confianza, la comunicación, hablar. Mi hija me va a contar sus cosas, sus miedos que tiene con su enamorado, me va a contar lo que pasó en el colegio.
Perfecto, lo hablamos, lo conversamos, oramos, nos reímos, lloramos, pero sigo siendo tu papá. Y cuando tenga que decirte no, lo siento, hijo. ¿Por qué? Por esto, por eso, por esto. Y sí, por eso, por eso, por eso. O sea, ¿me entienden, no? O sea, mi autoridad sí se da. Mi verticalidad sí se da. Pero no significa que sea autoritario, ¿sabes qué cosa? Porque yo mando y punto, y pongo mi cara de cachaco. No. ¿Hay aspectos amicales? Claro que sí, se debe dar aspectos amicales, comunicativo, confianza, diálogo, abrazos, cariño, afectividad. Pero cuando hay normas y cuando yo tengo que decir no o sí como padre, con argumentación, se tiene que dar. ¿Ok? Bien, ¿quién sigue con la pregunta? Hermana, creo que hermana, disculpen, hermana, creo que hermano se me fue. Sí, Helio, hermano Helio, sí, sí. sí. Buenas tardes ya. Dios me lo bendiga. Gracias por su exposición. Ha sido de bastante bendición. Quería hacer una pregunta, poner en el tapete el tema tabú, ¿no? El tema de incluir al niño con vara, ¿no? Es un tema tabú, ¿no? Que muchas veces ponen en la Biblia los psicólogos inconversos en contra de la espada y la pared, ¿no? Entonces, yo veo en la educación democrática que para nada utilizan la vara, ¿no? ¿Eso es correcto? Mi primera pregunta, ¿no? Y yo creo que el estilo autoritario es pésimo, ¿no? Porque lo revelan de una manera gritona a la persona, ¿no? Gritona, ¿no? Que grita solamente, ¿no? O sea, lo tratan de repente manipular o forzar, ¿no? Como usted dijo, somos padres, no somos amigos, ¿no? ¿En qué manera se puede conjugar el estilo autoritario con el estilo democrático para la correcta enseñanza a los hijos? Esa sería mi segunda pregunta. Ya, voy a poner la segunda y luego la primera. La segunda pregunta, el estilo asertivo tiene ambas, tiene lo bueno de lo autoritario y lo bueno de lo permisivo, ¿ya? El estilo asertivo no deja de lado la autoridad del padre, ¿ya? Sí, pero la autoridad del padre no se da a través del grito, no se da a través del pegar, se da a través del diálogo, del ejemplo, ¿ya? Ahora, sobre el tema de la vara, es un tema que lo vamos a ver justamente en la sesión número 2, ¿ya? Vamos a hablar sobre la disciplina positiva. Yo recomiendo que vean nuestros 2 artículos, especialmente de Harold Segura, lean su hermenéutica muy interesante, ya, sobre el tema de interpretación de la vara. Ya, así que si quieren prepararnos un poco para la segunda sesión, veamos esos 2 artículos, por favor. El mío, que habla de disciplina positiva, y el de Harold Segura, que usa justamente la interpretación de proverbios, ¿no? De eso veremos en la segunda sesión, hermano Eli. Okay. Hermana Rocío, por favor. Sí, buenas tardes, pastor. Gracias por su enseñanza, muy didáctica, muy clara, demasiado didáctica. Bien, si fuera una familia disfuncional, ¿no? La crianza, ¿no? Por ejemplo, puede ser sobreprotector o autoritario, y la familia recibe consejería, ¿no? ¿A qué edad se recomienda que haya replantear ese cambio, ¿no? Porque a veces se dice, de repente, cuando son adolescentes ya es muy tarde, ¿no? Pero según su experiencia, ¿no? Hay familias, por ejemplo, ¿no? Que ellos arraigan desde cómo fueron sus padres, sus abuelos, ¿no? Y nunca se le enseña a uno a ser padre y madre, ¿no? ¿A qué edad se recomienda, ¿no? Si la familia quiere ese cambio, ¿no? Replantear esta forma de estilo, ¿no? A un estilo asertivo. Gracias, mi hermana Rocío. No hay edad, cualquier edad puede ser posible hacerlo. Incluso no hay que pasar por la experiencia del autoritario permisivo para comenzar a ser democrático o asertivo. En conclusión, cuando veamos la comunicación, vamos a aprender cómo trabajar la parte asertiva. No se trata de decir cómo ser, no se trata de decir hay que ser, sino cómo ser. Entonces, en la parte de la comunicación, vamos a aprender cómo ser asertivos, cómo tener escucha activa, ¿ya? No hay edad, toda familia. A veces creemos
cuando ya mi hijo es adolescente, ya no puedo cambiar. No, sí se puede reestructurar. Claro, hay formas, vamos a aprender formas, ¿ah? Cómo hacer los cambios. No se puede decir, ya sabes que a partir de ahora tú y yo vamos a hablar. Y el hijo adolescente dice, ¿qué? ¿Ah? Nunca has hablado conmigo, nunca me has dicho nada, y ahora que hablar contigo. Va a estar a la defensiva. Hay formas, hay maneras que vamos a aprender, pero no hay edad que podamos decir, no se puede cambiar. Sí, justamente, me parece muy importante, ¿ya? La posibilidad de cambio hace posible justamente el mensaje del Evangelio. El Evangelio es cambiar personas. Si no se cambia, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Así que todo ser humano, sin importar la edad, puede cambiar. Familias pueden cambiar. ¿Saben cuál es la diferencia? Y ahí viene para toda consejería, por favor, plantados en este punto. Una cosa es que no pueda, y otra cosa es que no quiera. Así que, cuando hay familias que no pueden, pero quieren, el cambio es posible. El Espíritu Santo va a actuar, ¿entienden? Porque también, ojo, también sobre el Espíritu Santo, ¿ah? Pero si no quieren, no nos sintamos frustrados por eso. Porque a veces nuestra frustración como consejeros nos puede llegar por ese lado. Porque no quieren, y pasa que hay gente que no quiere cambiar. Pasa, nos va a pasar. Pero justamente los cambios se dan cuando se desea. No pueden porque no saben cómo. Ahí viene el trabajo del consejero, de la palabra de Dios, ¿me entienden? Ahí está nuestro trabajo, ¿ya? El poder ayudarlo, porque no puede. Yo necesito un intermediario, alguien que me dé consejería. No puedo manejar la relación con mi esposo, pero quiero hacerlo. No puedo controlar a mi hijo que es un TDAH. No puedo porque no sé cómo hacerlo. Entonces yo tengo que ayudarle, pero quiere. Pero ¿qué pasa? Que parece, no, mi hijo, no, todo está muy bien. No, a mí nadie me enseña. Entonces, la consejería ya se siente un poco limitada, pero no por nosotros. Así que yo creo que no hay edad, hermanos, para decir que hay límites en cuanto a aprendizaje. El ser humano puede siempre reaprender. Dios nos ha dado un cerebro hermoso, ya neuroplástico, que tiene la capacidad de desaprender y reaprender. Muchas gracias, maestro. Sí, hermana Diana. Buenos días. No, me limito a saludar porque las preguntas que iba a hacer ya las acabo de responder. Okay. Mil gracias y Dios los bendiga. Gracias, hermana Diana. Bueno, Okay. bueno. Hermana Nancy. Buenos días, pastor Robert. ¿Cómo está? Una consulta referente a lo que hemos estado escuchando, ¿no? Que es de mucha importancia, ¿no? Una consulta, si por ejemplo está bien ya un hijo mayor, ¿no? Mayor de edad, pero dentro de la casa, dentro del hogar, si realmente no podemos, de repente somos padres siempre y no amigos, decirle las cosas de repente que no estamos de acuerdo, que no nos parece, que no están bien, ¿de qué forma, o sea, llegar a ellos? No decirle, mira, mi opinión es, no me parece por este motivo o por este otro, pero la decisión está en ti. ¿Está bien esa respuesta o es decirle nuestra opinión y que ellos lleguen a hacer lo que a nosotros nos parece en ese momento? ¿O es ya la decisión de ellos en su edad, ¿no? Más que todo porque son 20, 23, 24 años. Bien. Hablamos de hijos adultos mayores, ¿no? O sea, adultos, jóvenes adultos, ¿no? Bien, ellos no son niños, no son adolescentes, ya han pasado de la adolescencia tardía, ya hablamos de 20, 23 años, ya hablamos de jóvenes. Es cierto, nuestro consejo sigue, pero hay un punto importante. Muchos me preguntan, ¿cómo se puede disciplinar? ¿Cierto? ¿Eh? Voy a adelantarme un tema, ¿ya? ¿Cómo disciplinamos o corregimos a los hijos mayores? A los niños con los juguetes, con los amigos, con las redes sociales, celulares, muchas cosas, pero ¿cómo que hijo mayor? Bueno, son mayores de edad. Entonces, hay cosas que hacerlo como mayores de edad también. Y una cosa es que si estás en mi hogar, hay normas, ¿no? Y entonces yo te trato como adulto. Y como adulto te digo, hay normas en mi casa, te amamos, pero hay normas. Y si no las cumples, claro, pues ya son mayores, son autónomos supuestamente, así que ellos bajo la autonomía, hasta que no sean autónomos 100%, si ellos desean, entonces deben tomar responsabilidades autónomas, pero bajo la cubierta del padre y de la madre, porque son mis valores, son mis principios familiares, y si ellos están contra mis valores, ¿sabes qué? Entonces, con mucho amor te digo, hijito, entonces tú estás decidiendo algo que no estamos correctos,
¿no? Hay que tratarlos como mayores también. Yo no puedo decir, dame tu celular. No, ¿sabes qué? Te quito la llave de la casa. O ¿sabes qué? ¿Qué más puedo decirle? Son mayores de edad. Mi ejemplo como padre les he dado. Les he dicho, ojo, hay cosas que no son correctas. Pero hijito, sencillamente, si no estás de acuerdo con el valor de este hogar, claro, se lo estoy diciendo de una forma ahorita entre usted y yo, ¿no? Pero hay que usar el lenguaje adecuado, bonito, con respeto, con amor, pero hay que decírselo. Hijito, la puerta está abierta. ¿No? Eso es lo que yo considero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está el miedo. Uy, pero mi hijito, si se va, ¿dónde va a comer? ¿Qué va a hacer de su vida? Pero si son autónomos de tomar decisiones contra nosotros, entonces sencillamente puede decir, hijito, ¿no? Una vez, no, me pasó esto, ¿ah? Con una paciente que le decía, papá, así le dijo a papá, ¿no? Yo soy mayor de edad, quiero vivir autónomo en el departamento que voy a alquilar con mi enamorado, voy a convivir con él, cristiano, y así que voy a trabajar a medio tiempo, soy mayor de edad. Mamá, papá, asustado, pastor, ¿qué hago? ¿Qué pasa? No es que nos han dicho, este milenio, mi hijita, perfecto, eres mayor de edad, paga tu universidad. Bien así, paga tu universidad, pues, porque eres mayor de edad, ¿no? Ahí está. No, mamá, ¿sabes qué? Hijita, paga tu universidad. ¿Te crees autónoma de salir de la casa? ¿Te crees autónoma de tomar de convivencia, trabajar? Perfecto, paga tu universidad, pues, hijo. Paga tu departamento, yo te voy a pagar el departamento. No, se lo dijo bonito y con respeto. La hija, mamá, perdóname por acá y ya, ¿no? Pero hay cosas que hay que tratar como adultos. Entonces, si son adultos, si son mayores de edad, que asuman cosas de mayores de edad y que se den cuenta, ¿ya? Y mientras están bajo la cubierta de los padres, ¿ya? Deben respetar las normas que los padres le han enseñado, porque eso es transmisión de valores. No es fácil, porque estamos en un ambiente siempre acostumbrados a la dependencia, ¿no? Nuestros hijos, ya cuando se casan, salen de la casa. No necesariamente tienen, pues, si ellos son autónomos, en una autonomía sana, lo van a demostrar. Van a demostrarlo, ¿no? ¿Qué opinas? Javier. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. No, bueno, tengo el gusto de conocer a Roberto de allá por el año 93, 94. Yo estaba justamente en pensando en Ceteca. que Javier es mi compañero de Ceteca. Sí, ahí nos conocimos, Roberto. Qué bueno volver a verte. Hace un par de años que no nos veíamos, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que nos reúne nuevamente aquí. Yo siempre digo que los caminos del Señor son misteriosos, ¿verdad? Y uno no sabe para dónde camina a veces, ¿verdad? Pero el Señor sabe. Un gusto saludarlos a todos los compañeros, a todas las compañeras, hermanas, hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Y yo quisiera nada más hacer un énfasis en esta cuestión que vimos en los videos. Creo que el énfasis, según lo entiendo yo, es llevar a las personas, llevar a los hijos. Creo yo también desde el lado pastoral, llevar a los creyentes, llevar a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, llevarlos a la madurez, ¿verdad? Entonces creo que de alguna manera, yo, por ejemplo, en algunos casos me encontré con padres que son niños criando otros niños, ¿verdad? Y no necesariamente por la edad, sino por la madurez emocional, por la madurez espiritual y me parece que ese también sería un objetivo de la consejería, en este caso, por ejemplo, en el caso de las tareas que yo hago de consejería pastoral, yo siempre insisto desde el principio que una de las tareas es llevar a la persona a conseguir una madurez espiritual donde empiece a actuar, donde empiece a vivir de una manera responsable, con principios, con convicciones. Y yo creo que esto es importante enfocarlo también, ¿verdad? Me gusta mucho que estos videos que vimos hace un momentito enfocan principalmente eso, ¿verdad? Llevar a la persona a la madurez.
creo que, bueno, yo me acuerdo, Roberto, no sé si tú te acuerdas, en ese tiempo éramos jóvenes, ¿verdad? Y éramos inmaduros, hacíamos un montón de locuras en el seminario. Pero creo que también uno en algún momento llega a tener la conciencia de que tiene que madurar, ¿verdad? Que las canas no aparecen en niños, ¿verdad? Las canas no aparecen en adolescentes, ¿verdad? Sino en personas maduras. Y creo que la madurez tiene que ir de la mano, la madurez física con la madurez espiritual y la madurez emocional, ¿verdad? No sé qué opinas de eso, Roberto. Y nuevamente, qué bueno verte. Sí, igual manera, Javier. Lo voy a escribir por privado para que me des tu WhatsApp. Sí, en efecto, Javier, parte del criterio de la consejería es enseñar a la familia un crecimiento de forma integral. Tanto espiritual, claro que sí, pero también de forma emocional e integral. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente que la familia entienda que el reino de Dios no es iglesia, ¿entienden? El reino de Dios va más allá de la iglesia. La iglesia predica el reino de Dios, pero el reino de Dios tiene que tener temas, obviamente, de relaciones interpersonales, de cómo yo ser sal y luz en un mundo donde cada vez hay más corrupción, un mundo donde no le interesa lo espiritual, un mundo donde le interesa más el dinero y lo material. Y mis hijos se van a enfrentar a ese mundo. Mis hijos van a vivir ese mundo, ¿ya? Donde lo más importante es la competencia, ¿ya? A obtener algo. Entonces, si mis hijos van a vivir en un mundo donde hay una presión fuertísima material, ¿ya? Donde lo más importante es el dinero, más que tus principios. Y si tú vendes tus principios por dinero y es lo mejor, entonces yo tengo que enseñar a vivir contra esos antivalores que van a obtener en el trabajo. No todos mis hijos van a ser pastores, no todos mis hijos van a estudiar en un seminario, ¿entienden? Van a estudiar en una universidad, no siempre cristiana, van a tener un trabajo no siempre cristiano. Entonces, ¿cómo enfrentar una vida íntegra frente a la presión que van a vivir? Esto, la familia debe trabajar día a día para que sus hijos puedan sobrellevar una autoestima y una seguridad adecuada cuando tengan sus enamorados, cuando estén trabajando, cuando estén tentados a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cuando estén tentados a quebrantar sus principios por una coima, cuando tengan tentaciones fuertes, justamente es ahí donde van a mostrar lo que han aprendido en su hogar, en su familia. Y cuando tengan sus parejas y sus matrimonios, también van a reflejar lo que vieron en mí como padre. ¿Okay? Entonces creo que es importante el crecimiento integral, como tú lo acabas de mencionar, Javier. Gusto de escucharte, Javier. Selmira. Y después terminamos con Valeria, porque necesitamos también terminar pronto. Bien, maestro, muy buenas tardes a mis compañeros también de igual manera. Qué importante es hablar de los estilos educativos, de los cuales realmente, como usted decía, es practicarlo, ¿no? Practicarlo nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, maestro, yo soy una mamá, como alguien decía, muy querendona, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho mismo de lo que yo he vivido, yo lo he pasado, me pongo a pensar y digo, no quiero que mis hijos lo pasen, no quiero que mis hijos lo puedan volver a vivir, yo quiero darles todo. Y ese mismo hecho hace que también estoy educando un poco mal, hablando con mi esposo me decía, pero él tiene que aprender de que toda cosa que él no valora, entonces, él tiene que aprender a valorarlo, ¿no? A veces, por ejemplo, a mi hijo, él perdió un lápiz y entonces, ¿por qué lo hiciste? Le preguntamos, tú tienes que saber cuidar y valorar, pero a los segundos yo ya estoy comprando, yo ya estoy haciendo, por el hecho que se me da de que, bueno, lo que no he tenido, mis hijos lo tienen que tener. A veces estamos puestos o sujetos a esos pensamientos, maestro, que usted hoy día habló, del estilo de asertividad, ¿no? Entonces, me gusta esa práctica de que se pueda dar y yo me pregunto, necesito cambiar, necesitamos muchas veces tener esos parámetros de que lo que no tuvimos nosotros, es a veces eso lo que nos pasa. No sé si alguna vez nos ha pasado a algunos compañeros, pero si yo he pasado esto, no quiero que mis hijos lo pasen. Pero a la vez creo que estamos educando mal. Y a eso yo quería que un poco me pueda ampliar ese detalle, maestro. ¿Por qué estamos sujetos a eso nosotros? Porque lo que nosotros hemos pasado
sea, yo digo, no quiero que pase mi hijo, pero estoy educándolo mal. Ok. Gracias, maestro. Gracias, mi hermana. Acuérdense un tema de complejidad de culpa. Es un tema que se da bastante, ¿no? El ser culpógeno es un tema que hay que trabajar bastante, ¿ah? Nos sentimos culpables siempre, o porque nos han maltratado, o porque hemos maltratado también. Es un tema que podemos hasta ampliarlo realmente con el tema de abuso sexual, ¿ya? Pero es un tema que también me gustaría trabajarlo más cuando hablemos sobre el tema emocional más adelante, ¿ya? Si no, el tipo no va a ganar, pero es un tema muy importante el tema de la complejidad de la culpa. Actuamos a veces por culpa, no por principios. ¿Okay? Hermana Valeria, hay que terminar con usted, hermana Valeria. Gracias. Muy buenas tardes a los compañeros y quiero primeramente que nada felicitarlo por la conferencia de hoy. Siento que fue de bendición y sobrepasó mis expectativas. Voy a tratar de ser breve por el tiempo. Tengo una situación un poquito particular. Lo que pasa es que, bueno, yo trabajo de niñera, cuido a 2 niñas. Y ahorita por lo que usted estaba explicando, yo identifico, no al 100% porque pues me falta mucho, pero empiezo a identificar como ciertos rasgos de la mamá de las niñas y siento que su estilo de crianza es como un poquito más el permisivo, el sobreprotector y pues tiene algunas características de ahí, ¿no? Y, por ejemplo, aparte de su mamá, la siguiente persona que está al pendiente de las niñas es la abuela. Y ella siento que tiene más características del lado opuesto, del lado autoritario, agresivo, bueno, o no tan agresivo, pero un poquito ahí. Hay una pequeña ventaja, es que, bueno, en la casa pues también son cristianos y vamos a la iglesia y así. La pregunta es, aquí yo no soy su mamá, no soy una figura, pues sí represento cierta forma de autoridad, pero no al 100% como son ellos, su familia. Yo puedo de cierta manera, como yo estoy al pendiente de ellas en cierto tiempo, influir sin, ¿cómo sería la palabra? Influenciar en los padres. Ajá, sin sobrepasarme, pues de decirles, ay, no, ustedes se están educando mal o bien, sino que simplemente el tiempo que yo pueda estar ahí, puedo influir de manera como positiva ahí y como haría. Yo creo que, definitivamente, Valeria, yo creo que la influencia que tengamos puede ser de diversas índoles. Directamente o por medio del ejemplo. No tengo que ser, o sea, es justamente mi trabajo como consejero, no tengo que ser, soy consejero, voy a hablar. No, o sea, como consejero puedo tener muchas formas de comunicarme con alguien. Y si tú, desde de tu posición, puedes usar lo que estamos aprendiendo para aconsejar, bienvenida. Y es lo que tienes que hacer realmente. Influenciar de una forma positiva, que los padres puedan poco a poco calibrar su estilo. No es fácil, ¿ah? Y para nadie, ni siquiera para el consejero va a ser fácil. Porque los padres por sí ya tienen ciertos bloqueos y dicen, no me digas nada, no, porque yo estoy criando bien. ¿Por qué? Porque a mí también así me han criado y me ha resultado. Así que hay que estar también un poco alertas a ese punto, ¿no? De que de hecho sí lo puede hacer. Gracias. Bien, hay que agradecer bastante, gracias por su tiempo, los 5 minutos nos hemos corrido un poco más. Agradecemos todos. Quisiera orar, por favor, para terminar brevemente nada más y ya terminamos nuestra sesión hasta la próxima semana. ¿Ya?